قدش تتي موجود نعم سيارة. Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo, bajo el título Jesús y las mujeres. Comencemos. Para analizar la relación que tuvo Jesús con las mujeres, nos vamos a ir a la historia de las mujeres y cómo eran tratadas en aquella época. Os adelanto que no es agradable, pero un historiador se basa en hechos reales y documentales. Y una mujer, una chica, cuando nacía, ya de entrada, empezamos mal, ¿no? Pero es así, ya de entrada tenía la condición de pecadora. ¿Por qué? Porque Eva, nuestra primera madre, incitó a Adán al pecado. Ese era el motivo por el cual el hecho de ser niña ya nacía con el pecado. Durante su infancia, su madre le enseñaba a guisar, a sus quehaceres diarios, a preparar la comida, y después en breve veremos el porqué. Cuando una chica tenía la primera menstruación, le buscaban a un marido. Y digo que le buscaban porque ella no tenía opción de enamorarse de nadie. Le buscaban un marido de la misma tribu, es decir, de la misma familia, de la misma estirpe. Realmente era un matrimonio por conveniencia. Eso nos hace pensar que las mujeres estaban sometidas desde pequeña a su padre y a partir de la primera menstruación a su marido. Lamentablemente, en aquella época, cuando una mujer tenía los ciclos menstruales, le decían que estaba contaminada. Fijaros qué barbaridad, porque todos sabemos que gracias a que mi madre tuvo esos ciclos menstruales, yo estoy hablando ahora con vosotros, y gracias a la menstruación, que vosotras, las mujeres, sois tabernáculo de vida, gracias a la menstruación, estamos todos en este mundo. Pues no, en aquella época la consideraban como impura, que estaba contaminada. Es más, si una mujer tocaba a un hombre, durante una semana tenía que estar realizando un ritual de purificación sin salir de su casa, ni ir al templo, ni ir a ningún lado. Increíble. La mujer heredaba, pero heredaba documentalmente hablando, no en la práctica. La herencia que recibía de su padre lo aprovechaba el marido. Algo muy peligroso para la mujer era el acta de divorcio. Una mujer casada no podía pedirle el divorcio al marido. Sin embargo, el marido sí a ella, pero por cualquier circunstancia. Por ejemplo, he comentado al principio, desde pequeña le enseñan a los quehaceres domésticos. Si una mujer no hace bien la comida o no le gusta al marido o se le quema la cena, era motivo de divorcio. Con el divorcio, ella volvía a su casa y quedaba repudiada hasta su muerte. Triste y duro, no. Lo siguiente. Una mujer no tenía derecho a nada. Absolutamente a nada. A la hora de, por ejemplo, el adulterio, también era muy peligroso porque el adulterio lo vinculamos como la relación que tiene una persona de infidelidad. Pues no solo era eso. El adulterio es que si una mujer, con tan solo mirar a un hombre, como el marido detecte que lo ha mirado con deseo, es suficiente para acusarla de adulterio. Y el adulterio se penaba, por la ley de la Torá, con la lapidación. Cuando almorzaban, primero comían los hombres y después comían las mujeres. Cuando iban a la sinagoga, los hombres ocupaban los primeros bancos, ellas se quedaban detrás de pie, detrás del velo. Prácticamente eran personas que no tenían ningún tipo de valor, ni tan siquiera tenían la posibilidad de una higiene adecuada, y el hombre sí. Pues en esa tesitura apareció Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret, físicamente, era un hombre diferente a los judíos. Aunque habéis visto muchas veces por internet gente que intenta especular con su físico adaptándolo a los judíos, los historiadores y yo he investigado la figura de Jesús de Nazaret desde hace muchos años. Me centré en un documento llamado Carta de Léntulo Octavio y en varios manuscritos que describían físicamente a Jesús. Jesús era un hombre diferente al resto porque medía aproximadamente 1,81 de altura, cuando en aquella época los judíos no pasaban de 1,65. Tenía el pelo color caoba, así se describe en la carta de Léntulo Octavio, cuando los judíos eran morenos. También en esa carta se describe que tenía los ojos color del cielo, es decir, azules, cuando no era muy común o prácticamente no existían hombres con esa tonalidad. Físicamente ya era un hombre que podía atraer a la mujer, pero yo he entrado en la psicología de las mujeres. Para un hombre, para mí, para cualquiera, si vemos una chica mona, pues con eso casi nos vale. Vosotras no, vosotros buscáis algo más. No solo es una belleza, sino que aporte algo más. Jesús le aportó a ella lo que ellas no tenían en esa época. Jesús era un hombre con un gran sentido del humor. Muchos manuscritos de los que se ocultaron a partir del concilio de Nicea así lo testifican. De hecho, hay una anécdota muy simpática que cuando iba a Betania y estaba con Marta, la hermana de Lázaro, ella estaba cocinando, le escondía la cebada. Marta como loca buscándolo, y cuando se daba cuenta que era Jesús el que se había escondido, Jesús empezaba a reír y a bromear con ella. Siempre le respondía una mujer con una sonrisa. Ningún judío en aquella época sonreía a una mujer, él sí. Y las trataba como nadie las estaba tratando. Ese es el motivo por el cual tuvo tantas seguidoras. Y si queréis comprobarlo, os podéis ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3, y veréis cómo en Lucas 8, 1 3, nos habla de igualdad. Es decir, a Jesús, además de acompañarle los 12 discípulos, le acompañaban mujeres. Algo insólito en la época. Y de hecho, Lucas, que se autocalifica de historiador, nos habla de determinados nombres como Susana, Juana, la mujer del administrador Cusa, María Magdalena, incluso lo apoyaban con sus bienes. Pero Jesús tuvo muchísimos momentos con las mujeres. Pero yo, como el programa, en esta síntesis, lo que he querido hacer es sintetizar los momentos más relevantes, pues vamos a tratar esos momentos singulares en donde se demuestra la protección de Jesús hacia la mujer, que era, junto con los niños, la clase débil en aquella época. Por ejemplo, Jesús fue a casa de Simón el fariseo. Estando en casa de Simón el fariseo, la puerta estaba entreabierta, entró una mujer llorando. Se acercó a Jesús. Empezó a llorar y con sus cabellos le secaba las lágrimas de sus pies y lo besaba. Simón, el fariseo, pensó, este no es un profeta. Si este fuera un profeta, sabría que la mujer que le está besando es una pecadora. Jesús intuyó ese pensamiento, le dijo, Simón, he llegado a tu casa y no me has dado agua. Y esta mujer me está dando agua de su propia lágrima. He llegado a tu casa y no me has besado. Y esta mujer no para de besarme. Donde hay amor, no hay pecado. Poco menos que le dijo, el pecador eres tú, no esta mujer. Hay otro suceso, otro momento, que todos seguro que sabéis cuál es, porque lo había escuchado en muchísimas ocasiones. Estando Jesús en el Monte de los Olivos, se desplaza a Jerusalén y en el extramuro se deja caer sobre una de las paredes y comienza a hacer unos dibujos en la tierra. Yo, como investigador, intenté descubrir que si era alguna palabra, algún dibujo que estaba Jesús realizando en ese momento. No lo he encontrado.
pero sí he llegado a una conclusión. Y me pongo como si fuera hoy en día, ¿no? Muchas veces, ¿no? Estamos pensando, meditando, tenemos un bolígrafo en la mano, y cuando estamos pensando y tenemos delante un folio, una cuartilla, hacemos determinados garabatos sin sentido. Jesús en ese momento estaba meditando. Y dentro de su meditación, y lo digo por la reacción que tuvo después, y dentro de esa meditación aparece una mujer, nerviosa, temblando, y detrás muchos escribas y fariseos con piedra en la mano. Al encontrarse a Jesús haciendo dibujitos en la arena para intentar pillarlo, le dijeron: Maestro, según la ley de Moisés, a toda mujer adúltera hay que apedrearla. Esta mujer es adúltera. ¿Qué debemos hacer? Jesús no levantaba la vista, por eso digo e intuyo que estaba todavía meditando. Él seguía haciendo dibujos sobre la arena. La mujer estaba a su derecha a 2 metros nomás. No se atrevía a mirarlo, pero estaba buscando protección en ese momento. Su vida corría peligro. Por segunda vez le preguntan: Maestro, según nuestra ley tenemos que lapidarla. Esta mujer es adúltera, ¿es lícito que lo hagamos? En esos momentos Jesús levantó la mirada y dirigiéndose a todos les dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquello le afectó a la conciencia de aquellos hombres, quienes dejaron sobre el albero las piedras y se marcharon. Jesús se acercó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice la pobre: se han ido. Pues si ellos no te acusan, yo tampoco, vete en paz. Esa mujer no identificarla como se ha identificado en conspiraciones, que es María Magdalena, no. Como historiador no tengo datos de qué mujer se trataba. Por lo tanto lo dejamos ahí. Fue una de las muchas mujeres que Jesús, digamos, la adoptó en protección. De hecho, le salvó la vida. Yendo de Judea a Galilea hay que pasar por fuerza por Samaria, pero por fuerza. Los samaritanos eran gente ya de por sí que los judíos los consideraban como infieles, que no cumplían la palabra de Dios. Bueno, y si encima era mujer, ya apague, vámonos. Pues en un pozo llamado el Pozo de Jacob había una mujer y Jesús se le acerca. La mujer se sorprende que un hombre y un judío se le acerque. Y le dice: dame de beber. Y ella le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, te acercas a mí, que soy mujer y samaritana? Jesús, fiel a su estilo, le sonrió y le dijo: del agua que estás sacando, la sacas porque siempre tendrás sed, pero si bebes de mi agua, jamás tendrás sed. La mujer no lo entendió, pero le dijo: estamos esperando la llegada del Mesías. Cuando eso ocurra, él nos lo explicará todo. Y Jesús le respondió: yo soy el Mesías. Corre, ve y tráete a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Jesús le responde: cierto es, tuviste 5 maridos, y con el hombre que estás ahora no es tu marido. Fijaros qué situación más extrema para la época, pero Jesús lo aceptó. Como lo aceptó y le sonrió, ella corrió por todos los poblados y aldeas de la zona, predicando que había encontrado un hombre que le había hablado y que había aceptado una condición y que conocía su vida. Incluso hasta los discípulos se sorprendieron. Y estando en Galilea, ¿os acordáis que yo antes os comenté que una mujer que tenía la menstruación, si tocaba un hombre, tenía que estar una semana practicando unos rituales de purificación en su casa sin poder salir? Bueno, pues Jesús estaba en Galilea, en el mar de Tiberíades, y una mujer que estaba cansada de ir a los médicos y ya no tenía solución porque tenía un flujo de sangre continuo, una amenorrea, se acercó y, temerosa, jugándose el tipo, le tocó la orla de su manto.
Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y ella, temerosa, levanta la mano, he sido yo. Jesús vuelve a mirarla con compasión, con esa sonrisa que según los manuscritos se clavaba en las miradas de todos, y le dijo, tu fe te ha sanado, vete en paz. A esa mujer le dedicamos un programa, no sé si os acordaréis, de la primera temporada de Viaje en el Tiempo. Está identificada no en los canónicos, sino en los manuscritos que fueron ocultados en el Concilio de Nicea en el 325. Está documentada como la mujer Verónica. Fue la que posteriormente se jugó el tipo testificando en el juicio a favor de Jesús de Nazaret, aunque fuera escupida. Fue una mujer valiente, pero aquello no se lo olvidó hasta el final de sus días. La protección era bestial de Jesús a las mujeres, en una época, como he dicho anteriormente, complicadísima. Y si nos vamos a Marta y María, las hermanas de Lázaro, bueno, tenían una unión especial. También le dedicamos un programa a María y a Marta, pero yo me quedo con un detalle, con dos, mejor. Cuando Jesús llegaba, María lo dejaba todo. Absolutamente todo. Eso era incomprensible en aquella época, para estar a su lado. Cuando murió su hermano Lázaro y llegó Jesús, María salió corriendo. Imaginaros el abrazo tan grande que le daría a Jesús, que ambos lloraron. Siempre se ha hablado, esto es una opinión mía, siempre se ha intentado vincular, aunque no hay documento escrito sobre ello, Jesús con María Magdalena. Nada tiene que ver María Magdalena con María la de Betania, nada. Son dos mujeres diferentes. Si alguna mujer estuvo realmente enamorada de Jesús, enamorada de verdad, fue María, la de Betania, por su comportamiento y por toda su reacción. Las demás eran seguidores y discípulas. Ella, estoy convencido, que además estaba muy enamorada de Jesús. Tanto le dio a las mujeres que es lógico pensar cuando desde la fortaleza Antonia al Calvario, que le separa 600 metros, cuando Jesús subía con el patíbulo de la cruz, lloraran a su encuentro las mujeres. Y las últimas palabras que Jesús le dedicó en vida a ellas fue, mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Incluso en la resurrección. Le dedicaremos un programa especial a la resurrección, pero os adelanto, las testigos de la resurrección de Jesús no fueron hombres, con todo lo que se creían en aquella época, que eran superiores. No. Fueron las mujeres. Y ahí tuvo un papel muy importante María Magdalena. Sobre la resurrección, como he dicho, ya lo haremos, pero hay un detalle muy curioso que sí os adelanto. El cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro propiedad de José de Arimatea. Y lo más increíble, que aquellos escritores varones incluyeron que fueron las mujeres los primeros testigos. Si eso hubiera sido una invención, es decir, una mentira, vamos a inventar nuestra historia, os aseguro que cualquier escritor diría que los testigos serían hombres. Pero al incluir que fueron mujeres, aquello es que fue verdad. Bueno, dicho esto es una reflexión personal. He intentado sintetizar lo máximo que he podido, porque son muchos momentos con Jesús, con las mujeres. Fue un defensor a ultranza de ellas. La igualó al hombre. Incluso la protegió, porque el hombre estaba ya protegido de por sí. No necesitaba protección. Ella sí. Las quiso, las amó. Y al día de hoy, no sé en un futuro, y lo digo como historiador y soy un hombre, jamás de los jamases ha existido un hombre tan enamorado de vosotras como Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas. Estoy a vuestra entera disposición. La atención y la dedicación que Jesús le prestaba a las mujeres pudo ser una de las causas de su condena a muerte.
Pues sin lugar a dudas. La única manera para crucificar que tenían los romanos era por sedición, pero ya lo explicamos en el juicio. Ellos provocaron que Pilato lo condenara a muerte diciendo que si no lo crucificaban, pues le iban a escribir al César que si para arriba, que si para abajo, pero no. Jesús, fueron muchos motivos. En primer lugar, pues es porque cada vez tenía más seguidores. Y a la pregunta que me acabas de formular, es que también entre sus seguidores había seguidoras. Y las mujeres eran apartadas de lo social. Y sin embargo, se convirtieron en seguidoras de Jesús. Fue uno de los motivos, con independencia de otros muchos, como lo que ellos consideraban es que se ha autoproclamado el Mesías, nada de eso. Yo creo que había un fondo de que era una persona revolucionaria en esa época, pero un revolucionario de paz, no un revolucionario de guerra, de batalla, de odio, no. Es más, Jesús decía, ama a tus enemigos, porque si ama a tu amigo, ¿qué recompensa tienes? Pues Jesús amaba a las mujeres, porque si amaba a los judíos y a los fariseos, ¿qué recompensa iba a tener? Ninguna. Y amaba a las clases desfavorecidas, entre ellas las mujeres y, como he dicho anteriormente, los niños. ¿Las mujeres podían ser oficialmente discípulas? Vamos a ver, las mujeres se podían convertir en discípulas, pero no apóstoles. Los apóstoles son mensajeros. ¿Por qué? Jesús era consciente de que los mensajes los tenían que transmitir los hombres, porque si no, nunca hubieran llegado al día de hoy. Pero ellas sí eran sus discípulas y las consideramos personas que los seguían, y de hecho los seguían. Los seguían constantemente. He narrado en esta breve exposición, he narrado varios momentos, como la lapidación de Simón el Cirineo, en la casa de Simón del Cirineo, Marta y María de Betania, ¿no? Los momentos, la mujer con el flujo de sangre, momentos, digamos, que demuestran la aceptación que tenía Jesús a la condición de una mujer, incluso una samaritana, ya ves, casada con 5 maridos y estaba con otro hombre que no era su marido. Eso no era motivo de lapidación, eso era, si hubiera cogido un judeo, la lapidan 10 veces, no una, 10. Y sin embargo Jesús la aceptaba, todas las condiciones, porque para él, todos somos hijos de Abba, palabra aramea que significa papá. ¿Las mujeres que seguían a Jesús lo hacían a escondidas? Buena pregunta, sin lugar a dudas, sí. Era muy peligroso seguir a Jesús y dar la cara. Por eso hubo un programa, que los que no me habéis seguido, también lo tenéis en el canal de YouTube, podéis ver el programa de la mujer Verónica, que lo titulamos como La Mujer Valiente, porque testificó en el juicio a favor de Jesús. Normalmente las mujeres tenían su misión, que eran sus quehaceres domésticos, atender al marido y punto. A Jesús lo seguían a escondidas, pero claro, podían hacerlo porque el marido, si salía de viaje, era su oportunidad. Jesús recorrió toda Judea y toda Galilea en esos 2 años y medio. Y lo tenían que hacer a escondidas. Es peligroso, muy peligroso, que hubieran dado la cara por él. Tened en cuenta que, lo comentaba antes, basta que un hombre se enfade para decir, la había acusado de adulterio y esa mujer termine lapidada. ¿Por qué? Porque ha estado con un hombre. Porque lo ha mirado. Con eso era suficiente. Quizás la mujer que Jesús evitó que le lapidaran fuera simplemente por eso, no por estar con un hombre, sino simplemente una venganza del marido. Tenía que hacerlo a escondida. Sí, lamentablemente sí. Si un marido ve a su mujer hablando con Jesús, ¿qué le hubiera pasado? Bueno, he comentado anteriormente, basta con denunciarlo a los fariseos. Si además Jesús era una persona que llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, imagínate, por fuera muy bonitos, pero podridos por dentro. Si Jesús llamaba a los fariseos hipócritas, basta con que un hombre le dijera, mi mujer está hablando con ese que os insulta, para que esa mujer hubiera terminado mal, muy mal, lapidada. También había otra opción, el acta de divorcio. El acta de divorcio, como también he dicho anteriormente, nada más que lo podía dar el hombre, y esa mujer terminaba en casa de los padres, y si morían los padres quedaba pues encarcelada, y ya, pues bueno,
hasta su muerte no podía tener ni más marido, ni más vida, ni más nada. Si Jesús proclamaba la igualdad entre hombres y mujeres, ¿por qué en la última cena solo había hombres? Magnífica pregunta, cierto es. No matemos al mensajero, esa es la frase, os lo explico. Jesús era consciente que si iba a dar una serie de mensajes, la única manera que esos mensajes llegaran a la población, ya sean judíos o gentiles, era a través de hombres. Era consciente que si en esa última cena hubiera mujeres, como él, aunque él las protegía, pero como él sabía que los días los tenía contados, porque era su última cena, sabía que iba a terminar en la muerte, quería dejar un legado, y la única manera de dejar el legado para la humanidad es a través de los hombres en aquella época. Ese es el motivo, no hay más. En 1498, Leonardo da Vinci pintó el cuadro de la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿La persona que está a su derecha es una mujer? Bueno, si entramos en las especulaciones, hablan de dos cosas, que es una mujer y que incluso la mujer hace la figura con Jesús como si fuera un cáliz. Y a eso se le llama el santo grial, la sangre real. Bien, no dejo escrito nada de Leonardo da Vinci. Mi opinión es la siguiente. El más joven de todo era Juan. En los manuscritos dice que Juan era barbilampiño, no tenía prácticamente vellos, ¿no? Muy parecido a mí, ¿no? A pesar de que era mucho más joven que yo, a mí, si me dejo la barba o el bigote, no lo vaya a notar demasiado. Pues Juan era joven, y es la descripción que tengo de Juan. Leonardo da Vinci era una persona inteligente, pero algún día trataremos la última cena. Después de Jesús de Nazaret, para mí es la persona más influyente o más importante de la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci, sin lugar a duda. No sé en qué se basó, porque escritos de que Jesús estuviera con María Magdalena no hay. Escrito, digamos, ni canónico ni apócrifo. Puede ser una invención. Yo, si tuviera que pintar la última cena, yo no quiero adelantar para un próximo programa, pintaría en esa situación a Jesús con 11 discípulos, porque Judas ya no estaba, se fue antes de empezar la cena, prácticamente, y pintaría a un niño de 10 años, que fue uno de los protagonistas de la última cena. Lo dejamos para otro programa, porque es largo de contar. Mi opinión personal es que Leonardo no dejó nada escrito. Eso sí, se ha aprovechado escritores para montar una historia novelada, de que efectivamente estamos ante el Santo Grial y ante María Magdalena. No puedo decir nada al respecto porque no hay nada escrito. El día que encuentre algo sobre María Magdalena y Jesús, seré los primeros en saberlo, sin lugar a dudas. Pero si no está escrito, como dijo Poncio Pilato, es la sentencia, como le dijo Poncio Pilato a José de Caifás, lo escrito está. Lo que no está escrito son especulaciones. Pero se vincula con María Magdalena, ¿eh? Las cosas de Leonardo. María Magdalena estuvo enamorada de Jesús. Y si es así, ¿era correspondida? Bueno, yo creo que como en el trato antes os he explicado un poco la descripción de Jesús de Nazaret, de entrada impresionaba físicamente porque nada tenía que ver con aquellos judíos, ¿no? Que las mujeres estaban acostumbradas a ver. Seguramente de Jesús no fue solo María Magdalena, sino muchas mujeres. Si tengo que poner alguna, por su forma de actuar, fue María la de Betania, no María Magdalena. María Magdalena se enamoraría también, no lo pongo en duda, pero no fue correspondido en ningún momento, pero ninguna de las mujeres. No existe manuscrito. Antes, en una de las preguntas, ¿no? Que la relación con las mujeres podía ser motivo de terminar en la cruz. Fue uno de los motivos. Otro, el incumplimiento del Génesis, capítulo 2, versículo 8, creced y multiplicaos. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía hijos. Pero también os digo una cosa, todo el mundo
ha comentado, porque hay que entrar en la historia, que los rabinos, Jesús lo era, los maestros, tenían que estar casados forzosamente, y no es así. Tenían que estar casados forzosamente a partir del año 70. En el año 30 no. Por lo tanto, Jesús no tenía por qué estar casado. Pero si hubiera tenido una relación con cualquier mujer, yo creo que en aquella época, que era algo muy habitual, nadie hubiera tenido inconveniente en escribirlo. Pues en los archivos que yo he revisado, tanto en Roma como en mis viajes, como en contacto que tengo en varios puntos de distintas órdenes, yo no he descubierto ningún manuscrito en donde hable de una relación. Sí hay uno que se llama Evangelio de Felipe, que dice que María Magdalena le dio un beso en los labios a Jesús, ¿vale? Pero es que en aquella época se saludaban todo el mundo con un beso en los labios. Judas lo entregó con un beso en los labios. Si ahora mismo yo soy judío, estamos en el año 30 y me encuentro con alguno de vosotros, mi saludo sería con un beso en los labios. Eso no significaba de que tuviera ninguna relación con María Magdalena. Era un saludo que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob se dan. Y de hecho, actualmente muchos judíos ortodoxos, si tú vas a su casa, te cogen por los hombros, te acercan y te dan un beso en los labios. Es así. Pero no significa que Jesús tuviera una relación con María Magdalena. ¿El hombre que repudia a una mujer se podía volver a casar? Sí. La mujer no, él sí. Además, el repudio estaba considerada una palabra que además estaba en las leyes, ¿no? Se llamaba acta de divorcio. Un acta de divorcio. Una mujer no podía pedir acta de divorcio, un hombre sí. Si eso ocurría, se podía casar. La mujer no. Y la mujer además quedaba ya abandonada socialmente por las comilillas. Yo quiero explicar una cosa. Vosotras diríais, qué duro, ¿no?, la vida de aquellas mujeres. Bueno, tenéis que trasladaros a aquella época. Para ella no era dura, era una costumbre, es lo que había. Tú nacías en ese ambiente y es lo que hay. Si yo nazco debajo de una choza, no veo la tele, como una vez al día, y vivo ese ambiente, yo no lo veo como nada traumático porque no he conocido otra cosa. Simplemente me he acostumbrado. La mujer nacía, se criaba en ese ambiente, era consciente. Ella no veía si había justicia o no, sino simplemente era costumbre que la había heredado de su madre. Y lo había vivido. Lo que le ocurrió a las mujeres con Jesús, es que él fue diferente. Y eso le chocó. Vuelvo a repetir, si yo nazco en una choza y me traen una televisión en color y veo la selección española en un partido del Mundial de Fútbol, me sorprendería, ¿no? ¡Ay, mira lo que estoy viendo! Pues eso es lo que le ocurrió a las mujeres. Se sorprendieron del trato de ese hombre. Ese hombre siempre se acercaba a ella con una sonrisa. La miraba a los ojos. Las protegía, incluso de la muerte, ya lo hemos visto antes. Las defendía. Y era lo que realmente sorprendía. Pero aquellas mujeres, antes de llegar a Jesús, habían nacido en esa costumbre, le decían que eran pecadoras desde que nacían, pues bueno, pues somos pecadoras. ¿Qué le vamos a hacer? Fue Eva la que incitó a Adán a comer aquella manzana. Bueno. En el Evangelio de María Magdalena la describen como la mujer que besaba a Jesús. Sí, también, pero es igual que el Evangelio gnóstico de Felipe. Os explico, es que había tres corrientes en su día. La corriente docetista, las tres corrientes, la que ha seguido la historia, que son los manuscritos canónicos y apócrifos, y después está las corrientes docetistas, que eran manuscritos que aparecieron 2 siglos después, o 3, en donde justificaban la muerte de Jesús. Después estaban los agnósticos, que también era una corriente filosófica, y también justificaban la muerte de Jesús y la relación que tuvo, y que fue un hombre, digamos, fueron revolucionarios, fueron considerados esos manuscritos como herejes por la Iglesia Católica. Bien, en el manuscrito de María Magdalena sí se habla como la discípula más importante. Pero no hay constancia, porque todos los historiadores lo que hacemos es lo siguiente: cuando tenemos un manuscrito, lo que hacemos es compararlo con otro.
y no hemos encontrado, y yo por lo menos no he encontrado otro que sea ni siquiera similar. En cuanto a lo que es los besos, describimos lo mismo. En aquella época el saludo entre judíos de su misma tribu es un beso en los labios. Era así. Muchísimas gracias y muy buenas noches.